Sí, ya. Muy buenas tardes, estudiantes del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Estamos acá nuevamente reunidos para continuar con el trabajo que corresponde a un lector especializado, que consiste en, si señalemos algunas etapas, consiste en leer permanentemente y luego elegir algunos autores que son de mi interés o que en todo caso tengo obligación de conocer más de ellos, y hago una labor tanto de relectura de esos textos que me interesan, según se trate de poesía, según se trate de cuento, de novela. Debo, por supuesto, trabajar con ayuda de bibliografía, porque esos autores de los que yo tengo interés ya fueron trabajados antes, ¿no? Entonces, todo eso tengo que saber. Un lector de lecturas hispanoamericanas tiene que ser un experto conocedor de la literatura de toda el área hispánica, que a la cual solo estamos considerando todos los países hispanoamericanos donde se habla el español. España también la consideramos, por cierto, ¿no? Principalmente ese, pero no es un espacio pequeño, es un espacio muy grande, donde hay una enorme cantidad de escritores de altísimo nivel, ¿no? En casi todos, en la mayoría de los países, algunos de los cuales han ganado incluso el Premio Nobel de Literatura. Y nosotros este año 21, vísperas del poemario Trilce, de la publicación de Trilce en 1022, ahora nosotros situados en el 2021, ¿no? Estamos justamente a un paso de celebrar este primer centenario de un libro importante en la crítica literaria hispanoamericana. Hemos hecho en la clase anterior una lectura de algunos textos de Vallejo, y queremos en esta parte, en esta secuencia inicial del curso, hacer una pequeña exposición que lleve precisamente a que ustedes puedan también participar de ese trabajo, que es una de las actividades, que es una de las competencias que debe tener todo crítico literario. Recuerden ustedes que hemos estado revisando poemas de los Heraldos Negros, que es el último libro, ¿no? el último libro de este autor, revisando algunos poemas del primer libro de este autor, que es César Vallejo, ¿no? Que está dividido este libro en varias secciones, y una de ellas esta sección se llama Canciones de Hogar, ¿no? Están referidas con diferente grado de poetización, con múltiples procedimientos o manejos del yo poético diversos, algunos muy intensos, otros más universales, incluso con propuestas propias del tema de Dios que hemos leído en la clase anterior, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ahora vamos a hacer la lectura de los poemas de esta sección llamada, como he indicado, Canciones de Hogar. En total, la sección Canciones de Hogar de
Los Heraldos Negros, que es la última parte del libro, con la cual se cierra el libro y se abrirá el ciclo luego de Trilce, está constituida por dos poemas, ¿no? Dos poemas, tres poemas, cuatro poemas, cinco poemas, ¿no? No es un corpus muy grande, ¿no? No es un corpus muy numeroso de textos, de manera que allí puede haber, podemos considerar, digamos, un solo tema para estudiar, para leer o releer a estos textos, o de lo contrario podemos también elegir un tema más específico, ¿no? Tomando en cuenta el conjunto de poemas de la sección Canciones de Hogar como el contexto dentro del cual a nosotros nos va a interesar de ese conjunto de 5 poemas alusivos al hogar. Todos tenemos un hogar, y en esta parte Vallejo rinde homenaje a ese mundo del cual todos procedemos, todos hemos tenido una familia o más de una familia, ¿no? Entonces, hay ahí 5 poemas, ¿no? 5 poemas, y lo voy a ir leyendo para que dentro de ellos seleccionemos aquello que nos parece que podríamos manejar con más precisión, dándoles incluso algunos detalles de cómo organizar este subtema dentro del tema de canciones de hogar, ¿no? Vamos a tratar de hacer una lectura profunda y con las notas respectivas, porque recuerden ustedes que además un estudiante de lectura debe trabajar con ediciones críticas, ¿no? Con ediciones que tengan el texto tal cual lo hizo Vallejo, tal cual se editó, y que hayan incluso corregido algunas erratas que se podían haber deslizado, ¿no? O cuidar de cometer erratas, y al mismo tiempo, diríamos, proponen notas a pie de página, como ya ustedes se habrán dado cuenta. En esas notas a pie de página hay una información valiosa quien va a elegir toda la sección o parte de ella como un tema para estudiar, un tema para analizar, ¿no? Es el momento del análisis, y a partir del cual yo puedo hacer una suerte de esquema de lo que quiero subrayar en esos textos, y luego ese esquema seguramente me llevará a la redacción, y como en estos tiempos unilateralmente se ha establecido que es el llamado artículo científico el formato o el tipo de texto que debe usarse, necesariamente todos, querramos o no, debemos recaer para la parte final, para la parte en la que el lector se convierte ya en un escritor, ¿no? Para esa parte final debemos respetar esas reglas con las que quizá no estemos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque hemos trabajado décadas, y más que décadas, hemos trabajado más libremente en el campo del ensayo, del artículo, ¿no? De los estudios literarios, pero ahora se ha generalizado, se ha impuesto la técnica del llamado artículo científico, que no hace sino formalizar, proponer una estructura basada, yo creo, en ciertos criterios, no suficientemente explicitados, pero como formamos parte de una comunidad literaria,
estamos obligados, ¿no? Vamos a entonces a leer la sesión entera, que creo que es un reto para eso, y luego retomaré, en base a esta propuesta, retomaremos algunos textos de la antología. Vamos a leer, por ejemplo, toda la sección en su conjunto. Dice encaje de fiebre, ¿no? Es un soneto, dice, por los cuadros de santos en el muro colgados, mis pupilas arrastran un ay de anochecer, y en un temblor de fiebre, con los brazos cruzados, mi ser recibe vaga visita del no ser. Este verso, por ejemplo, es típicamente vallejiano, ¿no? En un temblor de fiebre con los brazos cruzados, mi ser recibe vaga visita del no ser. ¿Qué es el no ser? La nada, ¿no? Entonces Vallejo siempre está oscilando entre esos dos polos. Luego describe, dice, una mosca llorona en los muebles cansados, yo no sé qué leyenda fatal quiere verter. Vean, los animales integran también este mundo poético, pero mire cómo lo presenta con esta prestancia. Dice, una mosca llorona en los muebles cansados, yo no sé qué leyenda fatal quiere verter. 2 puntos, una ilusión de orientes que fugan asaltados, un nido de alondras que mueren al amanecer, ¿no? Esas son las leyendas que quisiera contar esta mosca. En el primer terceto dice, en un sillón antiguo está mi padre. Aparece ya la figura del padre. Como una dolorosa, con mayúscula, entra y sale mi padre, y al verlos, en esta estrofa dice, en un sillón antiguo sentado está mi padre. Como una dolorosa, entra y sale mi madre, y al verlo siento un algo que no quiere partir. Pongámonos nosotros en la situación poética en la que está ahora Vallejo, y entonces nos pasa igual, vemos a nuestro padre y a nuestra madre reunida y nos embarga esa emoción, ¿no? Y a veces el verlos a ellos, como dice Vallejo, siento un algo que no quiere partir, es decir, no quisiera perder ni a su padre ni a su madre. Dice, porque antes de la oblea, que es hostia hecha de ciencia, está la hostia, oblea de providencia, y la visita nace, me ayuda a bien vivir. Entonces ahí esa es la introducción al mundo familiar, donde hemos visto que el poeta anuncia la presencia del padre, la presencia de la madre y algunos otros elementos que de alguna forma son un presagio del futuro de esa familia, que ya sabemos está enmarcado como el de todos, de una y otra vez, ¿no? Aquí hay unas, en todo caso, como vamos a dejarla de lado, en el caso que fuera necesario leer, pero sí hay una nota cuando se publicó antes este poema. Es decir, este poema nació, o en todo caso se hizo público en el diario de la industria de Trujillo el 23 de septiembre de 1916. Ese es un dato que puede luego servir, ¿no? Informa Coiné. André Coiné es un famoso vallejista, por eso lo citamos. Dice, a fines de diciembre Vallejo subía de Trujillo nuevamente a Santiago para regresar a la costa después de terminar las vacaciones en el mes de marzo o de abril. Una vez, al poco tiempo de abandonar la ciudad andina, con su hermano Néstor, el poeta, conducido por las alturas desoladas de la Jalca, empezó a tiritar de fiebre y tuvo que regresar a la casa de sus padres. Los días que ahí pasó, habrían originado el poema Encaje de fiebre. Ve qué interesante entonces es
el dato que da, en este caso André Coinet, ¿no? Que indica, estamos leyendo el poema Encaje de Fiebre, ¿no? De la sección Canciones de Edgar de Vallejo, señorita Cayo Topa. Entonces estamos diciendo que lo que queremos ahora es leer los poemas de esta sección y luego ya hacer un trabajo que yo les voy a proponer con los textos que están en nuestra antología. Pero lo que me interesaba en esta clase era sobre todo ver de qué manera un lector, como ustedes, descubre un tema, ¿no? Cómo puede descubrir un tema y cómo puede desarrollarlo. Por eso elegimos en este libro de los Heraldos Negros, escogimos los poemas, que son 5, nada más, ¿no? Y que ya el nombre de la sección me indica a mí como lector de qué trata estos poemas. Esa es una indicación que no todos los poetas dan, simplemente escriben sus versos. Por último, no le ponen título, le ponen un número, y ya dejan al lector en la incertidumbre. Pero acá Vallejo, con todo lo Vallejo que es, sin embargo, ¿no? En el poema Encaje de Fiebre, allí lo hemos leído, ahí vemos que presenta al padre, presenta a la madre y otros elementos. Hay una mosca ahí que es protagónica, ¿no? Y bueno, hay una nota muy importante de Coinet, según la cual este poema se habría originado, bueno, ese es un dato biográfico, ¿no? Que puede o no considerarse. Este poema se habría originado porque Vallejo regresaba de Santiago de Chuco, regresaba a Trujillo. Y ese viaje, en aquella época, era un viaje muy difícil de hacer porque se hace a través de la cordillera de los Andes, entonces el frío es tremendo. Ese frío parece que lo afectó mucho, ¿no? Y entonces tuvo que regresar a Santiago de Chuco. Y este poema, Encaje de Fiebre, alude a eso, a cómo fue en el hogar donde él recuperó la salud, ¿no? Recuperó la salud y siguió adelante en su labor poética y pensando ya en el libro Los Heraldos Negros que iba a publicar. Entonces, en esta misma sección, vean ustedes, en el primer poema presentaba al papá y a la mamá y otros elementos más, incluso hay una mosca que parece anunciar presagios extraños, ¿no? En el segundo poema que usted conoce, sin duda, señorita Cayo Topa, Los Pasos Lejanos, ¿no? Es un hermosísimo poema donde reúne él a los 2 elementos que había mencionado que pasaran en el poema anterior, lo cual significa que habría que hacer una intertextualidad entre lo que dice los pasos lejanos, que anuncia el padre y la madre, pero espergencia, encaje de fiebre, ¿no? En cambio ya en los pasos lejanos, los 2 miembros de la familia asumen un rol protagónico, es decir, Vallejo convierte a sus padres, ¿no? En los personajes, porque en la poesía lírica también hay personajes, ¿no? Los asumen, claro, pero no olvidemos otra vez que estamos en el reino de la ficción y por tanto entonces la figura del padre, de la madre y de otros elementos que van a aparecer aquí están vistos a través de la mirada, de la memoria, de la imaginación, de la sensibilidad, de la emotividad del poeta, ¿no? Esto no es un retrato, ¿no? No, es una evocación emocional en esas circunstancias, ¿no? Entonces, usted va a escuchar el poema y va a ver Los Pasos Lejanos, se titula este poema, y solamente voy a leer
un párrafo de la nota que va a pie de página, porque estamos trabajando con una edición crítica. Entonces dice, refiriéndose a este poema, solo leeremos uno o dos, ¿no? Creo que dos. Dice, la ruptura con la norma gramatical alcanza su logro más expresivo en este primer poemario de Vallejo, en el verso 14, ¿no? Dice, tan ala, más intenso que tan alada, ¿no? Y tan amor, y que tan amoroso. En tanto, la madre encarna a plenitud de estos atributos como un sustantivo y no meramente como un adjetivo. Una aclaración al verso 8, porque en el verso 8, como usted va a ver, se habla de la huida de Egipto. Entonces aquí, felizmente, el editor nos ilustra la presencia del editor de una edición. Si es que estoy estudiando este tema, me sirve, porque dice, una aclaración al verso 8, la huida de Egipto hace pensar primero que el episodio bíblico, que suele denominarse de ese modo, de San José y la Virgen María partiendo de Egipto para salvar a Jesús de la matanza de los inocentes que decretara Herodes. Pero acá el que se ha ido, o los que se han ido, es o son el hijo, los hijos, quedándose los padres, ¿no? Alude por ende a los hijos de Jacob que partieron a Egipto para buscar sustento, ¿no? Entonces, fíjese que incluso para leer los poemas, claro, uno puede leer antes o después las notas a pie de página. Ayuda mucho para que el lector como son ustedes, puedan luego tener toda la información, ¿no?, acerca del tema que estamos buscando un tema en esta parte final de Los Heraldos Negros. Bueno, leo el poema, es muy hermoso, muy emotivo, muy sencillo. Además, Vallejo aquí no es nada complicado, es un yo lírico, transparente, pero claro, con mucha emoción, porque en la poesía tiene que haber emoción, tiene que haber también ideas, ¿no? Ideas, sentimientos, y claro, tiene que haber también recursos expresivos de diferente naturaleza, ¿no? Este, por ejemplo, no es un soneto, es un poema, Los Pasos Lejanos, que tiene exactamente, diríamos, 3 estrofas, nada más, ¿no? El 3 también es simbólico, ¿no? Puede significar el padre, la madre y el hijo, ¿no? Bien, dice el poema: mi padre duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce, si hay algo en él de amargo, seré yo, ¿no? Ese contraste entre cómo se ve el padre y cómo se siente el yo poético. Luego pasa una segunda estrofa, dice: hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy, porque ese hogar tenía muchos hijos y todos salieron, como ocurre en la vida. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, ¿no? Ahí sí es interesante lo que dice la nota, que cuando el padre despierta y ausculta la huida a Egipto, está pensando en los hijos que ya dejaron el hogar, que es una situación además universal, ¿no? El restañante adiós está ahora tan cerca, si hay algo en él de lejos, seré yo. Al final, tanto de la primera y de la segunda estrofa, y también de la tercera, siempre va a contraponer, en la primera estrofa contrapone dentro de los 4 versos, una parte descriptiva al padre, y los 2 versos finales son alusivos a la relación. Compara,
¿no? Dice, está ahora tan dulce, si hay algo en él de amargo, seré yo. Utiliza la figura de la oposición. Igual, cuando habla de su madre, dice, luego de haber, en realidad esta segunda estrofa, alude también al padre, ¿no? Dice al final, establece otra vez esa contradicción. O sea que el poema está lleno de recursos expresivos que se repiten. Por ejemplo, la frase está ahora, ¿no? También figura en la primera estrofa. Está ahora tan cerca, ¿no? Dos puntos o punto y coma. Si hay algo en él de lejos, seré yo. ¿No? Vean ustedes ahí, en el primer caso era el padre es dulce, el hijo es amargo. Acá el que está lejos es el hijo y el que está allí es el padre. Esa es la segunda estrofa. Es interesante señalar que las dos primeras estrofas están dedicadas a cómo ve él a sus dos progenitores poéticamente. Pues no estamos hablando de la biografía de los padres del poeta, sino estamos hablando de los personajes de esta evocación vallejiana, que son los poemas en los que él ve a su padre, pero ve a través de la cámara fotográfica de la poesía, mezclando los tiempos, los sentimientos, alterando incluso las relaciones regulares del lenguaje, ¿no? ¿Cómo puede decir, por ejemplo, está ahora tan cerca, si hay algo en él de lejos, seré yo, ¿no? Entonces, estos son recursos expresivos propios de un poeta que maneja aquí en estos poemas, ¿no? Maneja una técnica bastante sencilla. Pasamos ahora a la estrofa número 3, que está dedicado, fíjense, mientras que al padre le dedica 2 estrofas, a la madre le dedica aquí, hay una sola estrofa, y dice, y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, se repite, está ahora, tan suave, tan ala, tan salida, tan amor, ¿no? Estos versos de tan ala, tan salida, tan amor, seguramente que en un momento ha leído usted el comentario. Aquí Vallejo va en contra de las reglas, no debió decir tan alada, sino tan ala, sino tan alada, debió convertirla en un sustantivo, pero él la puso como un sustantivo, no como un adjetivo. Igual, tan salida, ¿no? Tan amor, no tan amorosa, no. Se quedó él con los sustantivos e ignoró los adjetivos para que la fuerza fuera mayor. Y cierra este poema con, dice, hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde y que baja y que cruje, son 2 viejos caminos blancos, curvos, por ellos va mi corazón a pie, ¿no? Entonces aquí vemos que Vallejo también hace esta confrontación poética con sus padres, ¿no? No sé si no se da aquí la fecha en que aparece este poema, pero puede haber sido ya incluso cuando los padres estaban muertos o cuando estamos vivos, no lo sabemos. Es una cuestión biográfica un tanto impertinente porque habría que hacer una investigación para probar y lo que nos interesa acá es destacar, ¿no? Vean ustedes entonces el poema Lejanos, que es el segundo poema de la sección Canciones de Hogar.
escribe uno de los poemas más hermosos de los heraldos negros, ¿no? Porque a Vallejo, por eso digo, el poema anterior, no sé exactamente si sus padres ya habían muerto y él simplemente los estaba recordando, o sus padres todavía estaban vivos y él igualmente los ve con los ojos del poeta. Pero lo que sí había ocurrido es que en el año 1915, es decir, años atrás, Vallejo ese año se gradúa de bachiller en la Universidad de la Libertad, lo que sí había ocurrido es la muerte de uno de sus hermanos más queridos, porque estaba más cerca por la edad. Él tenía hermanos mayores, ¿no?, con los cuales tenía ya una relación como si los hermanos mayores fueran sus padres, ¿no? En cambio, con Miguel jugaba. Me pongo en el caso de usted, tiene hermanos, no tiene hermanos, con algunos uno puede tener una mayor afinidad, etc. Por eso acá dice la nota, creo que es importante, a mi hermano Miguel. La nota dice, es el recuerdo de su hermano muerto el 22 de agosto de 1915, es una muerte prematura porque muere niño, al cual ya había dedicado el poema a mi hermano muerto, véase poemas juveniles no incluidos en los heraldos negros, ya antes de publicar el libro ya le había hecho un homenaje, ¿no? Entonces acá nos adelantamos también con las notas, comparando este poema con los pasos lejanos. Dice, si los pasos lejanos ritualizan un proceso de ausencia-presencia que pretende dinamitar la distancia, el espacio, a mi hermano Miguel, pretende quebrar el otro límite que encarcela nuestro ser material, el tiempo, y bajo el rostro más implacable de la ausencia, el de la muerte. Genialmente el poema fusiona ambos, es decir, que en este poema, en esta sección en general, Vallejo crea sus propias leyes del tiempo y del espacio, ¿no? Salta por encima de la realidad cronológica y crea, y eso creo que es algo valioso porque es una prueba más de que la literatura, aunque se hace con lenguaje, y el lenguaje es algo material, ¿no? Sin embargo, el poeta crea sus propias leyes. Entonces, acá es interesante, miren la temporalidad, escuchen la temporalidad, se lo voy a leer, vean cómo maneja la temporalidad el poeta y a ver si nos da una pequeña opinión, señorita Luna, señorita Chiara. Bien, miren la temporalidad y el espacio, a ver qué digresiones poéticos logra hacer Vallejo en este poema. Dice, mire cómo comienza, ¿no? Es el yo lírico. El yo lírico es acá, determinante. Dice, hermano, hoy estás en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. ¿Ve? Y ahí está anunciado el drama en el segundo verso. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores, después te ocultas tú, y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Y luego dice en la siguiente estrofa, Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear. Pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste
y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá, ¿no? Entonces, en este poema evoca, ¿no?, este suceso. La poesía está hecha de todo tipo de sentimientos. Aquí evoca el dolor por la pérdida, pero al hacer esta recreación, diríamos, la recrea poéticamente. Vallejo crea una noción espacial. Está el juego, que es tan importante en la niñez, ¿no? El juego también es visto en su doble dimensión, ¿no? La muerte está presente también, aunque no esté mencionada, es decir, enmascarada detrás de algunos conceptos. El juego semántico es extraordinario. Yo he tenido la ocasión de visitar la casa de Vallejo en Santiago Chuco, y está, pues, tal cual menciona, hay un pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a su experiencia, señorita Cayotopa, en base a su experiencia, ¿tiene usted hermanos, no tiene hermanos? O en todo caso, ¿qué le parece, qué ha podido advertir usted en este poema, que es sin duda uno de los más logrados, ¿no? Uno de los más celebrados, ¿no? Celebrados por la crítica en general. Primero que sí, tengo hermanas, tengo dos hermanas, y es, claro, o sea, el programa sí te remite a recordar, ¿no? Porque Claro. con los hermanos como que somos, no nos llevamos muchos años, así que sí hemos podido jugar, ¿no? Claro. Y bueno, sí, pues claro, el poema, como se menciona la niñez, ¿no? Un juego, que es algo muy importante, ¿no? Claro, sí. Y bueno, más adelante sí pues menciona de que, ¿no? Miguel, tú te escondiste, ¿no? Una noche de agosto. Probablemente se haga mención de que ya Claro. había sentido, ¿no? Que ya se había ido y que ya se había ocultado, ¿no? Y bueno, Así es, sí. que puede quitarse mamá, tal vez preocupándose porque sí, su pues, madre también podría sentirse mal, igual que al perder a su hijo. así es, ¿no? Efectivamente, mire, el poeta evoca estos hechos, siendo ya un poeta, un joven, quizá universitario, pero él rompe con esa etapa en la que él está y vuelve a la infancia. En los dos últimos dice: oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá, ¿no? Eso, por ejemplo, es una analepsis, como que hubiera retornado al tiempo en que el hermano estaba vivo. Y cuando se refiere al hecho triste de la muerte, lo enmarca dentro de la actividad del juego, ¿no? El juego de las escondidas, que todos en alguna vez hemos jugado. Y en el juego de las escondidas, efectivamente, uno ya está aprendiendo los juegos de la vida real. Si nos ponemos a pensar, el aprendizaje de la regla de la vida comienza en la niñez y comienza con los juegos, ¿no? Allí comienza, ya sabe el ser humano, por ejemplo, a propósito de este poema, ya sabe que puede jugar, ¿no? Y que ese juego lo conducirá a una derrota o a una victoria, lo conducirá a una decepción o a una alegría. Entonces, esto es algo extraordinario. Este juego temporal, ¿no? Ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú, y yo no doy contigo.
me acuerdo que nos hacíamos. ¿Ve cómo mezcla él? Dice, por la sala, el zaguán, el corredor, como si estuvieran jugando en ese momento. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Pero vuelve otra vez a darse cuenta que todo esto es el pasado, porque dice, me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. No. Y ya luego entra la parte que nos descifra el sentido de este poema. Dice Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al arborear. La muerte es un esconderse, ¿no? Ya uno no puede ver a quien murió, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, ¿no? Es decir, eso me hace, claro, esa es la experiencia, ¿no? Uno conoce a las personas y si están vivas esas personas, se comportan como personas vivas, ¿no? Pero también pasamos el trance de ver a veces a esas personas queridas que han perdido la vida. Entonces es una ceremonia trágica, es un ritual establecido por las sociedades, pero ya la cara que vemos ya no es la de la persona que conocimos. Ya no es simple y llanamente una persona, es una cosificación. Eso también lo he podido comprobar en un famoso poema, no, un cuento de Rivero que se llama El Diario, ¿no? El Diario es un poema donde él recuerda. ¿Me está escuchando? ¿Sí? ¿Me escucha? Ya. Decía en este cuento de Ribeiro, él también, ¿no? Recuerda la muerte de su padre, el impacto que sintió con este acontecimiento y todo este ritual, ¿no? Pero ahí hay una salida en cierto sentido simbólica, porque él comienza a recorrer la casa, usted habrá leído ese cuento, y de pronto llega al escritorio donde su padre trabajaba. En el escritorio el niño descubre un lapicero. Revisa el lapicero para que vea usted que hasta los objetos son importantes en el cuento y ve que tiene las iniciales JR, las iniciales de su padre. Su padre también se llama Julio Ribeiro. Entonces dice, pero este soy yo, dice. Y yo también soy JR. Entonces se apropia el lapicero y de alguna manera se siente que está continuando a su padre, ¿no? Está continuando a su padre. Bien, entonces el tema es muy interesante, ¿no? Y esta sección se cierra con un par de poemas y luego podemos pasar a la separata. Brevemente, en todo caso, Enereida. ¿Por qué Enereida? Es un neologismo. Acá hay una información que vamos a leer, dice, el neologismo Enereida agrega la terminación épica, sida, eida, al sustantivo enero, para significar el cantar de enero, Enereida como el canto de enero, la gesta de un año nuevo, 1 de enero, que logra verdaderamente inaugurar una vida nueva, el comienzo de una existencia paradisíaca gracias al amor del Padre, que asume rasgos de la anunciación cristiana, transfigurados. La mañana llena de gracia, pasamos del más allá eterno al tiempo humano en este mundo, a favor de un Jesús aún mejor, de otra gran yema. Remite al poema Líneas, siendo los hijos nuevos, verbo. Los 78 años del padre invitan a fechar la escritura del poema a fines de 1918 o de 1919. Muerta ya la madre ya había fallecido, pero el que queda solo es el padre, ¿no? Entonces, Enereida es un neologismo. Vallejo es muy creador también en el lenguaje, ¿no? Enereida es enero, es el canto de enero.
siempre el 1 de enero tiene un simbolismo. Deseamos que ese año sea mejor, ¿no? Entonces, a ese año, con ese sentido quizá épico y también individual, familiar, escribe otra vez acerca, escribe acerca de sus padres, ¿no? Y dice: mi padre apenas en la mañana pajarina pone sus 78 años, sus 78 ramos de invierno a solear, el tema de la edad. El cementerio de Santiago, untado en el alegre año nuevo, está a la vista, ¿no? ¿Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él y tomaron de algún entierro humilde? Hoy hace mucho tiempo que mi padre no sale. Una broma de niños se desbanda. Otras veces le hablaba de mi madre de impresiones urbanas, de política, y hoy, apoyado en su bastón ilustre, que sonara mejor en los tiempos de la gobernación, mi padre está desconocido, frágil. Mi padre es una víspera. Qué lindo esto de mi padre es una víspera, ¿no? Ya sabemos el sentido que tiene víspera. Trae abstraído reliquias, cosas, recuerdos, sugerencias. La mañana apacible le acompaña con sus alas blancas de hermana de caridad. Día eterno es este, día ingenuo, infante, coral, oracional. Se corona el tiempo de palomas y el futuro se puebla de caravanas de inmortales rosas. Padre, aún sigue todo despertando. Es enero que canta, es tu amor que resonando va en la eternidad. Aún reirás de tus pequeñuelos y habrá bulla triunfal en los vacíos, ¿no? Aún será año nuevo, habrá empanadas y yo tendré hambre cuando toque a misa en el beato campanario el buen ciego médico con quien departieron mis sílabas escolares y frescas, mi inocencia rotunda. Y cuando la mañana llena de gracia, de sus senos de tiempo, que son 2 renuncias, 2 avances de amor que se tienden y ruegan infinito, eterna vida, ¿no? Cante y eche a volar verbos plurales, jirones de tu ser, al borde de sus alas blancas, de hermana de caridad, oh Padre mío, ¿no? Ahora aquí el canto está centrado en el Padre, en la edad, en la existencia de este Señor, que al parecer ha tenido una existencia, diríamos, razonable, sensata, ha sido gobernador, pero él siente la soledad de no tener a la esposa, ¿no? Y el poeta, el yo poético, sin embargo, lo alienta a que se sienta bien, que aún están los niños, que habrá una fiesta, habrá una alegría a pesar de todo, a pesar de esos 78 años que ya no le permiten salir, ¿no? Habrá una atmósfera definitivamente de esperanza. Por eso creo que el poema debe interpretarse en ese sentido. Miren qué creativo viejo, Enereida, ¿no? El canto del mes de enero. Efectivamente se dice que el mes de enero tiene un simbolismo, ¿no? Que está relacionado con el dios Jano, porque enero es el primer mes del año. Con enero se inicia el año, pero al mismo tiempo enero
es el mes que despide a diciembre. Entonces es como un mes simbólico, ¿no? Y por eso el poeta habla en esos términos, ¿no? Vamos a ver aquí este último poema de la sección, que también leo primero la nota porque espergesia, es otro título, es una palabra que no se conoce mucho, ¿no? Dice acá el crítico, la palabra espergesia no es un neologismo, en Nereida sí, pero espergesia no es un neologismo, conforme creyeron varios vallejistas, sino el nombre de una figura retórica que consiste en decir siempre la misma cosa de maneras diferentes, ¿no? Entonces, espergesia es repetir de diversas formas la misma idea, ¿no? La repetición. Walter Viñolo, bueno, da la referencia, ¿no? Como el comportamiento eterno de Vallejo era alegre, travieso, el poema necesita insistir para aclarar que su interioridad está dominada por los heraldos negros, con ecos de estar marcado o maldito desde el nacimiento, ¿no? Con ecos de estar marcado o maldito desde el nacimiento. El cainismo de Lord Byron, el sentirse maldito de Baudelaire, y con resonancias del tema filosófico de la muerte de Dios proclamada por Nietzsche por los años que nació Vallejo, ¿no? Entonces miren la atmósfera diferente. En Nereida él le canta a enero, le canta a su padre, trata de animarlo a seguir viviendo, trata de animarlo de seguir compartiendo el milagro de la existencia, que es lo que yo creo que todos debemos hacer, ¿no? En lo posible. Y aún una persona que ya ha recorrido los años y ya es un anciano, por si acaso la palabra anciano no tiene, para mí no tiene ninguna otra significación que es una persona que ya tiene varios años. Pero aún en el anciano, felizmente y gracias a la memoria, uno conserva los recuerdos de todas las etapas anteriores que ha vivido, las mantiene en la memoria y se nutre de ello. De manera que aunque uno sea una persona que ya tiene los 78 años del padre de Vallejo, en esa mente se conservan recuerdos, se conservan imágenes, ¿no? Se conserva un imaginario, y por eso se dice, nunca se deja ser niño. Se sigue a veces teniendo la misma actitud de niño o de adolescente, lo que fuere, ¿no? Es decir, la memoria es ese instrumento maravilloso, la imaginación, que permite entonces que, como en este caso, Vallejo pueda recordar sucesos de diferentes. Pero miren cómo termina el libro, Espergesia, que como ya hemos dicho, es repetir la misma cosa de diferentes maneras, ¿no? Como el comportamiento externo, bueno, se decía que Vallejo era, en realidad Vallejo era alegre, travieso, pero dice el poeta necesita insistir para aclarar que su interioridad está dominada por los heraldos negros, con ecos de estar marcado. Es decir, en Vallejo coexiste, como también ocurre, yo creo, en los seres humanos, coexiste la alegría con el dolor, ¿no? La vida con la muerte. Somos seres dicotómicos, somos seres de doble dimensión, ya de triple, diría yo, porque como decía Borges, somos los únicos seres que viajamos mentalmente, viajamos por el tiempo, ¿no? Y por eso podemos viajar al pasado, como ha hecho Vallejo en estos términos. Estamos en el presente que se va agotando cada momento que compartimos ahora, ya se agotó, ya no existe, ¿no? Y a la vez podemos
proyectarnos al futuro. Y podemos pensar, ¿no?, en un poema, o podemos pensar en una situación que puede ocurrir en el futuro y que luego se confirme en la realidad, que es lo que ha pasado mucho con los libros de ficción. Cuando Julio Verne, por ejemplo, lee sus novelas, hablaba del viaje al fondo del mar, el viaje espacial. Era pura ficción, pero la realidad ha hecho posible que eso se convierta en una experiencia que es parte ya del mundo real, pero sin que deje de ser al mismo tiempo algo que procede del mundo creativo de los poetas. Vea usted la imagen que tiene Vallejo, que, como les digo, en este poema habla de él, cierra esta relación de poemas del hogar, cierra su visión, y con ello cierra la visión del libro, porque luego vendrá Trilce, ¿no? Y entonces dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Ya estos solo 2 versos son, podríamos decir, pues, heterodoxos, ¿no? Son, van contra la idea de Dios, ¿no? Dios nunca estuvo enfermo, nunca estuvo, pero él dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero que acabamos de ver en el verso anterior. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha, bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuro sin sabor de féretro, luyidos vientos, desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza que Él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, ¿no? Entonces es una visión muy personal, muy filosófica, muy propia de su modo de ser, muy propia de su condición dice Darío que los poetas son las torres de Dios, que a través de los poetas Dios se comunica, ¿no?, con la humanidad, los inspira y hace que ellos poeticen todos los elementos de la realidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no?, que si yo quiero trabajar un tema, puedo hacerlo, puedo trabajar canciones del hogar, que por el hecho de que este poemario está dividido en secciones, facilita la labor que tiene el crítico, el lector, para escoger un tema, ¿no? Escoger un tema, ya entrar en un mayor detalle, ¿no? Ahora, yo quería volver a la antología que tenemos,
¿Por qué? Porque aquí he juntado, ¿no? Me he saltado Trilce porque creo que Trilce, bueno, por el momento, ¿no? Entonces, he seleccionado algunos textos, ¿no?, que vamos a leer, y el reto va a ser, ¿no?, pues ya será después de los exámenes parciales, el que podamos haber encontrado en estos poemas que leeremos, ¿no?, qué temas podemos trabajar en estos poemas, ¿no? Estos poemas en realidad tienen una larga historia, pero ahora no vamos a complicar porque todo es una historia editorial, ¿no?, en la que participó principalmente Georgette de Vallejo, que el año 39 editó póstumamente la poesía que había dejado su esposo, la publicó con el título de Poemas Humanos, y ahí reunió todos los poemas que supuestamente estaban inéditos o se habían publicado en revistas, y que, bueno, luego juntó todos esos textos, contó con la colaboración del doctor Raúl Porra Barrenechea, sanmarquino. Claro, él no era estrictamente un editor literario, era un gran historiador, un gran prosista, un gran conocedor de literatura, pero además el libro se hizo en una tipográfica francesa. Entonces la tipografía del francés no es igual a la tipografía del español. Hay diferencias, las letras son diferentes, hay acentos que no hay en el español, etc., ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, con todos estos problemas, fue una hazaña que ella el año 39 publicara Poemas Humanos. Y ahí comienza ya la fama de Vallejo, que no disfrutó como Rubén Darío de la fama en vida, sino que ya al leerse esta poesía, bueno, Vallejo ya póstumo fue reconocido como el poeta de los poetas. Pero ¿qué ocurrió? En el año 39, a un año de la muerte de Vallejo, Georgette publica esa edición, ¿no?, que circula, que usted puede buscar en la biblioteca, qué sé yo, ¿no? Pero luego, fíjese que pasan los años y llega el año 1968. Han pasado 30 años, ¿no? 30 años. 38, 48, 50, 68. El año 1968, que ya por supuesto yo era un universitario, ¿no?, Georgette de Vallejo, que se vino al Perú, dicho sea de paso, ¿no?, no se quedó a vivir en Francia porque ella era francesa, se podía haber quedado ahí, tenía su casa, todo, pero ella corrió el riesgo de venirse al Perú, tomó contacto, porque ya en esa época Vallejo era, aunque en pésimas ediciones, pero Vallejo era leído y cada vez admirado, ¿no?, desde su primer libro. Entonces, el año 38 ella publica una edición facsimilar, ¿no?, quiere decir con fotos de los poemas, no de todos, pero los que ella tenía como manuscritos. Pero en esa edición del año 68, que yo recuerdo mucho, yo haberla comprado, ¿no?, bueno, allí Georgette, que no es César Vallejo, es la viuda de César Vallejo, ella decide crear un nuevo libro y le llama Poemas en prosa, ¿no? Entonces, en la edición de Vallejo, donde había un solo libro que eran Poemas Humanos, en la edición del año 68 aparece un libro más, ¿no?, que ella ha, diríamos, convertido en un nuevo libro, quitando poemas a
los originales poemas de 1939. Ya no tenía para qué mover, pero en fin, lo hizo. Y esto ha creado una gran polémica en el campo del vallejismo, porque unos están de acuerdo con la decisión tomada por Georgette, pero otros no están de acuerdo, porque incluso el nombre de Poemas Humanos no fue un nombre que Vallejo eligió para su libro. Él simplemente murió, y quien se encargó ya de publicar los libros, de editarlos, en fin, todos estos aspectos que son importantísimos en la literatura, ¿no? Entonces ella ya decidió. Eso causó, como le digo, la división. Hay vallejistas que aceptan la división de Georgette y otros que están con Vallejo, dicen no, ella no debió tomar nunca esa decisión, debió publicar todo y se acabó. Entonces, la sección polémica, los poemas que ella sacó de Poemas Humanos del 39, son estos, no sé si sean todos, pero ¿por qué los sacó? Precisamente porque, como ella dice, eran poemas un poco diferentes, no eran estrictamente poemas en verso, sino poemas en prosa, ¿no? Que aquí están tomados de la edición de González Vigil, que es el editor más reputado entre nosotros. Entonces acá yo he seleccionado. Entonces él, por ejemplo, es de los que no está de acuerdo con Georgette. Entonces él ha creado su propia edición. Tiene varias ediciones, que es lo que yo tengo acá a la mano, ¿no? Y entonces él, cuando habla de este problema creado por Georgette, lo que él ha hecho es lo siguiente: simple y llanamente no ha respetado, no está de acuerdo con Georgette Vallejo, ¿no? Pero como al mismo tiempo ya estos poemas en prosa se han vuelto famosos, porque otros en cambio ya los han considerado como otro libro de Vallejo, bueno, en todo caso él ha terminado por, digamos, considerarlos dentro del total de Poemas Humanos de la edición del 39, y bueno, ha dividido la producción póstuma de acuerdo a sus propios criterios, ¿no? Y lo interesante es que entonces él en su edición tiene una buena cantidad de poemas en prosa, y dice, y ámbito de contra el secreto profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que estos poemas, que son bastante diferentes a la poesía de Vallejo, han sido creados en prosa y corresponden a la época en que Vallejo hacía un libro que también quedó inédito, después se publicó, que se llama Contra el secreto profesional, de la época en que él estaba debatiendo con los surrealistas y todo eso, ¿no? En realidad son un buen número de textos, ¿no? Un buen número de textos. Nosotros hemos seleccionado algunos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, ya será, incluso lo volveremos a explicar en la clase siguiente, pero sí queríamos hacer una primera lectura, ¿no? Es decir, que del corpus, y como en todo caso un pequeño reto, ¿no? Y para el cual ustedes tienen que manejar alguna de las ediciones de Ricardo González Vigil, hemos tomado el reto de seleccionar, a ver, ¿cuántas preguntas son? Una, no digo cuántos textos, 2, 3, sí, son 3, nada más. ¿Ven? Es una breve antología. Entonces el reto va a ser en que para la próxima clase, que será ya después del examen, ¿no? Ustedes, hoy día no ha venido la señora Vicuña, esperemos que venga el jueves para poder explicar con más detalle. Yo tenía aquí varios apuntes más, pero sí vamos desde ya vamos a darle curso a va a ser un ejercicio, ¿no?
cómo construir. Entonces acá el reto es que, considerando que poemas en prosa, ¿no?, es una suerte de libro independiente, porque tiene otras características de la expresión Vallejo, vamos a ver que efectivamente esto es así, ¿no? Esto es así, ¿ya? Mire usted cómo, si pudiera leer, por ejemplo, el poema Señorita Cayo Topa, el poema La violencia de las horas, que está en la página 68 de nuestra antología. Si pudiera, sí, La violencia de las horas es. No lo escucho bien. La violencia de las horas. Ya, la violencia está en nuestra antología, la antología del curso, está en la página 68. Observe cómo, observe el contenido y observe también la forma, ¿no? Acabamos de ver varios poemas de poemas humanos y rápidamente advertimos que este Vallejo del año, este Vallejo ya muerto en Europa, hacía otro tipo de poesía, otro tipo de textos, ¿no? Eso es lo que queremos destacar también, como hubo una evolución en el caso de Vallejo, ¿no? Entonces, vea usted, por ejemplo, este poema y usted nos va a decir qué diferencias advierte entre los que hemos leído de la sección Canciones de Hogar, de estos tres textos que queremos que usted, que quizá, no sé, haya frecuentado o conozca de todas maneras, queremos hacer ver que usted llegue a determinar cuál sería el tema o subtemas de estos textos. Por eso es bueno leerlo. Por eso le pedía, por favor, que usted leyera esos, el primer texto, luego yo leeré el segundo y usted cerrará con el tercero. Bueno, no son muchos en realidad. Comience usted con La violencia de las horas, trate en todo caso de leer de manera que todos podamos escuchar y notar las diferencias entre el Vallejo de la etapa peruana y el Vallejo de la etapa parisina, que no se olvida nunca, no, nunca se olvida de su etapa peruana. Todos han muerto. Murió doña Antonia. Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el fuego. Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las monjas, poniéndoles a todos indistintamente. Buenos días, José. Buenos días, María. Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses, que luego también murió a los 8 días de la madre. Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de edad, en tanto cosía en los corredores para Isidora, la criada de oficio, la honradísima mujer. Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana, sentado ante la puerta del Ponajadero. Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no sabe quién. Murió Lucas, mi cuñado, en la paz de la cintura, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en la víscera sangrienta, los tres ligados por un género triste de tristeza. En el mes de agosto de años sucesivos, murió el músico Méndez, alto y borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las rellenas de mi alma. Mucho antes de que él se fuese,
Muy bien, ya. A ver, de esa primera lectura, digamos, ¿qué diferencias advierte usted si comparamos con los textos anteriores? Puede ser que haya cosas que se repitan o ¿cree usted que hay un cambio en la composición? El tema mismo es importante, ¿no? La forma como él, en todo caso, desarrolla este tema, que es el más universal, que es el tema de la muerte. Lo que hace es un recuento, ¿no? Que es también por lo que Vallejo nos demuestra, bueno, y el título, ¿no? La violencia de las horas. Imagínese usted qué connotación tremenda, ¿no? Que la vida, la temporalidad, ¿no? ¿Qué le sugiere a usted? Claro, usted es una persona joven y por tanto para usted la muerte no existe. En todo caso, no está en su agenda la reflexión sobre lo que significa la vida en los seres humanos, ¿no? Él se ha dado el trabajo de, en fin, hablar con libertad, ¿no? Con libertad de una serie de personas que ninguno de nosotros conoce. No sabemos si existieron o no, ¿no? Pero es constante, es repetitiva la estructura. En todo caso, lo que nos conmueve al final es cuando dice: murió mi eternidad y estoy velándola. ¿Qué otros aspectos cree usted que pueden haber llevado a ese cambio, o qué nota, qué observaciones podría hacer desde el punto de vista de la forma? Porque en poesía, o en general en literatura, son importantes, para hablar con términos amplios, el contenido y la forma, ¿no? El equilibrio que tiene que haber, es decir, que el contenido tiene que estar metido en la forma y la forma tiene que expresar el contenido. A veces hay algunos que creen que literatura es solo la forma y dejan de lado o no trasciende el contenido. Pero en este caso, diríamos, como lectora, usted, lectora calificada, ¿no? ¿Cuáles serían sus primeras observaciones o sus primeras reflexiones sobre este poema de don César Vallejo, que forma parte de este ciclo ya, esta ya es su poesía póstuma, ¿no? Y libro creado por la decisión tomada por Georgette Vallejo en 1968, ¿no? Ojo, 1968, ya Vallejo era famoso desde esos tiempos. Calcule que le estoy diciendo que fue una noticia impactante, ¿no? Yo ya estaba en la Universidad Católica y pues bueno, que aparezca de pronto era un libro grande, no lo estoy diciendo porque es muy grande, pero bueno, en todo caso, algunas observaciones sobre esta primera forma, que es algo que usted quiera señalar, ¿no? Sí, primero, como usted mencionó, la importancia del título, ¿no? Que es la violencia de las horas. Lo primero en las horas está como en la categoría del tiempo, ¿no? Y la violencia del tiempo, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Que ya estaba en Vallejo en Francia, ¿no? Entonces ya había pasado un tiempo considerable, ¿no? Ya tenía una edad más avanzada. Y menciona, ¿no? Que murió tales personas, ¿no? Murieron varias personas de las que él conoce por el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y te quita, ¿no? Te quita cosas, convivencia, ¿no? Te quita pacientes, amigos, seres queridos, ¿no? Y bueno, esa es la primera impresión respecto al título y al contenido. Y también que se ve que cambia un poco la estructura, ¿no? Porque no tiene tanto la apariencia así como en los antiguos poemas, que eran
por así decirlo, medidas más cortas, ¿no? Estas son más extensas y también forman escamas pequeñas, ¿no? No son de una, dos, la mayoría creo que son de dos. Sí, sí. Es cierto eso. Ahora, si uno se pone a mirar ya con detalle, digamos, ¿no? Como usted bien dice, hay versos en mayor trascendencia, ¿no? Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el burgo. Es como recuerdos que, como que uno que se pusiera a recordar de seres que fueron parte de la vida. Además, todos estos están referidos, la mayoría, a su vida en Santiago, ¿no? Y lo único que llama la atención, y le vamos a dejar ya como inquietud, es que en una parte dice: murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana, y mi hermano en mi víscera sangrienta. Los tres ligados por un género triste de tristeza, en el mes de agosto de año sucesivo. Entonces vamos a quedar ahí y el jueves explicaremos bien todos estos detalles de la práctica, ¿no? Pero ese enunciado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentido tiene si antes nos ha contado él en otra versión, con otro tono, con otra visión de las cosas? Sorprende, ¿no? Y luego también sorprende ese enunciado final: murió mi eternidad y estoy velándola. Bueno, los poetas siempre sorprenden, siempre transforman el lenguaje. ¿Para qué? Para sacarnos del juicio, sacarnos del quicio, ¿no? Hacernos pensar. Hay poetas como Vallejo que tienen pues esa característica de sorprender, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar. Yo que esperemos que venga la señorita Vicuña, que esperemos que se pueda integrar para que trabajemos juntos ese tema, ¿ya?